Ok, mis niños, ahora sí podemos iniciar el tema. Como les comentaba, vamos a hablar un poco sobre las resistencias y la potencia eléctrica. Recuerden que en esta unidad, cuando empezamos el segundo semestre, hablamos que en Ciencias Naturales de octavo básico vamos a ver la parte de la física dentro de las ciencias naturales. ¿Ok? Esta física dentro de las ciencias naturales nos brinda a nosotros conocer más sobre esta ciencia, ¿ok? Y como veníamos hablando de la electricidad, el potencial eléctrico, la corriente eléctrica, etcétera, etcétera, son cosas muy importantes, puntos y conceptos, ¿ok? Puntos y conceptos muy importantes que nosotros debemos saber porque son cosas de la vida cotidiana. ¿Quién no utiliza energía eléctrica? Todos actualmente, la mayoría de las personas en el mundo, utilizamos energía eléctrica para nuestro día a día, en nuestros celulares, al momento de cocinar, al momento de bañarnos, ¿ok? Y es ideal saber qué estamos usando. En este momento vamos a hablar un poco sobre la resistencia y potencia eléctrica, pero debemos enfocarnos un poco en los circuitos eléctricos, que sabemos que los circuitos son aquellos en donde técnicamente es un sistema de corriente continua, ¿ok? Que tiene varios componentes, un encendido y un apagado, en este caso puede ser una bombilla o cualquier elemento que se pueda encender, ¿ok? Pero vamos a hablar un poco sobre la resistencia. Cuando comúnmente hablamos de resistencia, quiere decir algo que se opone, algo que no está eh, en vía de lo correcto, ¿cierto? Cuando decimos la palabra resistencia. Vamos a aceptar acá a la Matilda y empezamos con la clase como tal. Cuando hablamos de resistencia, entonces hablamos de algo que no va de acuerdo a lo que nosotros planeamos, va algo en la vía contraria o ejerce algo de fuerza contraria a lo que debería ser. Por eso se llama resistencia, porque resiste, ¿ok? A la vía donde debería ir. Y de eso se trata las resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas normalmente son aquellos componentes, ¿ok? Como estos aparatitos que ven aquí, que lo que hacen es evitar que la corriente fluya, ¿ok? Como la hemos venido estudiando en la corriente eléctrica, valga la redundancia, como estudiamos en la clase pasada, que la corriente eléctrica es aquella donde la carga eléctrica se mueve de electrón a electrón en los átomos, ¿ok? Y genera una corriente eléctrica. En este caso, la corriente eléctrica se ve opuesta, se ve oprimida, se ve detenida un momento por las resistencias, ¿ok? Eso es lo que hacen las resistencias. Se acaba de conectar Fernando, ¿cierto? Sí, ¿Fernando qué? pero no está. No, no está. Por eso lo estoy buscando. Ok. Eh, Profe, lo que pasa es que cuando uno entra en la llamada de Meet, dice que se está grabando y ahí como que uno tiene la opción de unirse o no. Entonces a lo mejor el Fernando mandó la solicitud y todavía no se une porque todavía no acepta, no acepta. ya. Dile que la vuelva a enviar. Si tienen algún grupo, se comunican por WhatsApp y le pueden decir que le envíe. Ya, yo le digo. Ok. Entonces, de eso se trata la resistencia eléctrica. Opone o detiene un momento esa corriente eléctrica de la carga, obviamente eléctrica que estábamos hablando. Recuerden que la carga eléctrica es la electricidad, valga la redundancia, que posee un átomo. La corriente eléctrica es aquella donde esa carga se mueve, ¿ok? Y la resistencia es aquella que detiene la carga eléctrica, la resistencia, la corriente eléctrica, ¿ok? O ejerce una fuerza de oposición en esta corriente eléctrica de un circuito. Igualmente la clase de circuito la vamos a tener muy pronto, ¿ok? Y quiero que tomemos en cuenta, recuérdenme al final, explicarles lo de las evaluaciones. Ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, lo importante que debemos saber
es que hay materiales conductores, como hablábamos la clase pasada, como el cobre, como los metales, más que todo, ¿ok? El cobre es muy, muy, muy altamente conductor porque sus electrones están configurados muy unidos y cuando hacen enlaces con otros átomos de cobre, estos electrones quedan más unidos de lo normal y esta corriente puede fluir más rápido. Igualmente pasa en la mayoría de los metales, ¿ok? Pasa igual en la plata, pasa igual en el hierro, pasa igual en la mayoría de los metales, en casi todos, ¿ok? El aluminio, pero también hay elementos no conductores, como habíamos hablado en las clases pasadas, que me comentaban ustedes que era el plástico, la madera, ¿ok? El vidrio, etcétera, etcétera, que obviamente suelen usarse como elementos de resistencia, ¿ok? Pero no para hacer los compuestos, sino de resistencia eléctrica, para que esta corriente no siga fluyendo. Pero en un circuito, normalmente, cuando ocupamos una resistencia, esta genera calor, ¿ok? Si nosotros ocupamos una resistencia, que ya se lo voy a explicar, hay muchas cosas que ocupamos que tienen una resistencia y no sabemos. Cuando la corriente eléctrica entra en la resistencia, en esta etapa de resistencia, ya no es una corriente fluida, ¿ok? Sino que este empieza a chocar una y otra vez con este compuesto a lo que le estamos llamando resistencia, ¿ok? Empieza a chocar estas moléculas de corriente eléctrica, empiezan a chocar todas juntas allí dentro de la resistencia y generan calor por energía cinética y se transforma en energía calórica. ¿Sí me van entendiendo? Sí. Sí. Bien. Entonces, lógicamente, cuando hablamos de una resistencia eléctrica, ya sabemos que es la oposición a esta corriente, ¿ok? Que debería ser fluida y que este dispositivo lo que hace es generar calor, ¿ok? Para así poder transmitir esta energía cinética del movimiento de las moléculas dentro de esa resistencia en energía calórica, ¿ok? Ahora, normalmente cuando hablamos de potencia eléctrica, es la capacidad que tiene un receptor eléctrico, ¿ok? Para transformar la energía. Esa es la potencia eléctrica, la transformación de energía, la capacidad que tiene para transformar alguna energía. En este caso, las resistencias ayudan, ¿ok? A transformar la energía de tipo eléctrica, ¿ok? En energía cinética por el movimiento de las moléculas dentro de la resistencia y asimismo se transforma en calor. Entonces, una resistencia nos ejerce de tensión, ¿ok? O nos ejerce oposición a la corriente eléctrica, pero también nos ejerce un potencial eléctrico, porque esta energía cambia a energía calórica por energía cinética, que es el movimiento de las moléculas. ¿Sí me van entendiendo? Sí, se entiende. Ahora, Sí, en las planchas de cabello, ¿ok? Los alisadores de cabello, los secadores de cabello, los calefactores eléctricos, que son unos termoventiladores, las cocinas eléctricas de encimera, ¿ok? No, no las de vidrio, que esa es por conducción, eso es otra cosa. Normalmente tienen una resistencia eléctrica, ¿ok? Esa resistencia, al momento de llegar la electricidad, lo que hace es empezar a chocar todas las moléculas de corriente, ¿ok? Todas las moléculas de energía, lógicamente, todos esos átomos que están allí y empiezan a chocar unos con otros. Este choque de moléculas, ¿ok? De átomos, lo que hace es generar calor por energía cinética, ¿ok? Y allí es donde podemos ver que calienta una plancha para planchar una camisa, una polera, o para calentarnos el cabello cuando usamos un secador, ¿ok? Dependiendo del tipo de aparato o electrodoméstico que estemos usando. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Bien, mis niños. Entonces, como les comentaba, esta clase no tiene actividad porque quedamos en ese acuerdo de tener una máximo 2 actividades semanales. Pero recuerden que igual tenemos la actividad del día lunes pasado, y pocos la han entregado. Así que pónganse a trabajar con esa actividad, ¿ok? A ver, con respecto a las actividades, con respecto a las evaluaciones,
El día, nos vemos el último miércoles antes de fecha patria. El día miércoles 9 tenemos una prueba, ¿ok? Una prueba muy similar a la prueba de la segunda unidad que tuvimos al final del primer semestre. La semana antes de fechas patrias, que recordemos que del 14 al 18 no tenemos clases porque es la semana de fechas patrias. La semana anterior, en la última clase, que sería el miércoles, vamos a tener la primera evaluación, ¿ok? En esta primera evaluación vamos a ver, lógicamente, días antes, semanas antes, yo les explico qué vamos a ver, pero simplemente son 7 preguntas, ¿ok? No van a ser 10 como en la prueba final de primer semestre, sino 7, ¿ok? Va a ser un poco más sencilla, pero es la misma dinámica. La única diferencia es que vamos a ver la clase, ¿ok? En este caso es una clase tipo A, y aparte vamos a ver la prueba, ¿ok? Ese mismo día, para no perder tiempo, ¿sí? Sí, se entiende. Igualmente, la clase 36, estamos en la clase 33, pero la clase 36, que es dentro de una semana y media, esa guía también va a evaluarse, ¿ok? Igualmente, el día que explique la clase 36, les explico cómo es la dinámica de evaluación de esa guía, ¿ok? Y allí tendríamos 2 notitas, ¿ok? 2 notitas formativas que van para calificación, ¿sí? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿tenemos alguna duda? No, nada, todo No. claro. Bien, mis niños, entonces, les voy a publicar igual en el Classroom la actividad del día de hoy, la clase, porque no tenemos una actividad como tal, para que nos quede de soporte, ¿ok? Por si queremos leer de nuevo los conceptos o los ejemplos de resistencia eléctrica y potencia eléctrica, ¿ok? Pero de igual forma, cuando veamos la siguiente clase, que es de tipo B y de tipo A, igual, la semana que viene vamos a hablar de circuito eléctrico, ¿ok? Que es aquel que normalmente en el colegio hubiésemos hecho con cables, unas ampolletas chiquititas, ¿ok? Baterías, etcétera, etcétera. Pero igual lo vamos a explicar bastante dinámico para que entiendan qué es un circuito eléctrico y que hay varios tipos, ¿ok? Hay circuitos paralelos, hay circuitos cerrados y abiertos, etcétera, etcétera. Pero les voy a publicar la clase para que puedan observarla cuando deseen, ¿ok? Y entonces nos vemos el día lunes, ¿vale? Ya sabemos que nos vemos el día lunes con una clase tipo B, ¿ok? Ya. Ok. Ok. Vale, mis niños, cuidan y no salgan, por favor. Ya, Chao. Chaito, Ya. Chao. Chao. chao, Chao. chao, nos vemos.